medida, darles la bienvenida. Obviamente es una situación un poco difícil. Nos vamos a presentar en las mismas diapos que vamos a mostrar, así que no voy a hacer toda una presentación ahora, sino que lo vamos a hacer directamente en la charla. Estamos a cargo de la asignatura el arquitecto Jorge Salinas, yo soy el arquitecto Julián Carelli. No nos vamos a referir un poco a la situación actual, creo que estamos todos tapados de información de todo tipo y nos parece que en definitiva vamos a tratar de usar este tiempo para hablar de lo que nos compete, que es de nuestra asignatura. La situación sí es un poco complicada respecto a que tenemos un curso organizado exclusivamente para ser, digamos, presencial, porque siempre damos clases teóricas y en consecuencia de eso tenemos trabajos en clase referidos a esas teóricas que ahora no lo podemos hacer. Estuvimos hasta hace muy poquitos días pensando si debíamos dar clases teóricas vía web o no. Todo parece indicar que esto va a continuar todo abril, o sea que quizás nos veríamos recién en mayo, con lo cual esto haría que el 50% del curso sea prácticamente online. O sea que vamos a tratar de ir generando todas las condiciones necesarias para ir cumpliendo con los objetivos que tenemos, con todas las charlas que sean necesarias, y brindándole a ustedes todas las herramientas para que puedan trabajar. En definitiva, ese sería un poco el resumen, ¿no? Bueno, yo ahora les voy a compartir una presentación, así ya comenzamos. Bueno, como les comentaba, no sé si querés también hacer alguna introducción o algún comentario. No, seguimos. Bueno, nosotros comenzamos con la asignatura electiva en el año 2015, o sea que este ya sería nuestro tercer ciclo. Hace ya casi 5 años que estamos en esta asignatura. Por favor, les pido a los que ingresaron que apaguen el micrófono porque hay como un retorno de los sonidos ambientes de cada uno. ¿Pueden tratar de apagarlo? Calculo que todos van a escuchar un poco mejor. Bueno, nosotros el año pasado presentamos la tercera propuesta para el concurso, que bueno, tuvimos la suerte de poder ganarlo y poder continuar. Iniciamos 2 periodos con una asignatura muy similar a esta que estamos emprendiendo ahora, que trataba, que inclusive tenía otro título, era el diseño arquitectónico sustentable en las técnicas constructivas de prefabricación. Nuestro curso ha ido virando, en realidad ahora estamos más tendenciados hacia la innovación tecnológica y la sustentabilidad, y vamos después a ir explicando un poco el porqué de esta, digamos, tendencia a quizás ir especializándonos en algunas temáticas determinadas, ¿no? Y sobre todo lo que tiene que ver con la tecnología y referido a la sustentabilidad. Van a ver debajo de la diapo que tienen la información, bueno, ya ustedes la conocen, tanto de la página como del grupo cerrado. El equipo de trabajo, bueno, el equipo de trabajo somos 9 docentes, el arquitecto Jorge Salinas, como les decía, yo soy el arquitecto Julián Carelli, nos acompañan como ayudantes el arquitecto Marcelo Pellegrino, el arquitecto Diego Paz, y exalumnos de la electiva que continuaron su camino con nosotros, integrando nuestro equipo de trabajo, la arquitecta Sofía Apter, Emiliano Mozó, Aldana Ramírez, Mariano Carugatti, Ignacio Aval. Bueno, ¿y qué hacemos desde hace algunos años? Tenemos actividades de grado, tenemos actividades de posgrado con un curso que lo impartimos entre septiembre y octubre,
que esto después un poco les vamos a comentar. Nosotros generalmente, ustedes saben que nuestra facultad tiene la posibilidad de que alumnos con el 80% de la cursada puedan cursar y estar en curso de posgrado, así que tratamos de generar becas para alumnos de la electiva que quieran cursar el posgrado, eso lo venimos haciendo todos los años. Trabajamos en un centro de investigación también dedicado al tema de la innovación tecnológica, y a partir de este año estamos trabajando con un proyecto de extensión universitaria en el pueblo de Babio, en Magdalena. Es un proyecto que está en vías de aprobación. O sea que como grupo de trabajo en realidad tratamos de intervenir sobre diferentes espacios y siempre trabajando en la misma temática. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de las asignaturas electivas? Esto parece bastante simple, pero está bueno un poco refrescarlo, ¿no? Por un lado, articular los conocimientos que se van adquiriendo en el ciclo básico y en el medio. O sea, tratar de lograr esa integralidad que sabemos, el plan de estudio le cuesta mucho poder lograrlo y que recién trata de hacerlo hacia el final con la tesis. Creemos que esto tiene que iniciarse antes, por supuesto. Orientar la formación de grado al futuro rol profesional. Suponemos que esta es una asignatura que ustedes la eligen, con lo cual esta especialización tiene otro grado de consideración. Ya no es una asignatura impuesta por un plan, sino que es una elección propia, con lo cual para eso nosotros cumple un rol muy importante. Y la especialización en temáticas no abordadas por el plan de estudios. Sabemos que nuestro plan es muy amplio, pero que aborda la generalidad, con lo cual para nosotros poder lograr que ustedes tengan esta especialización en temas de innovación tecnológica y en sustentabilidad, nos parece que también los prepara un poco mejor de cara a lo que viene. Sabemos que ya hay nuevas normativas a cumplir, que pronto van a estar, y un montón de situaciones que ya hoy casi diríamos que para poder generar un diseño y un proyecto de arquitectura es casi ineludible, digamos. No podríamos no tener en cuenta aspectos de diseño pasivo y de sustentabilidad. ¿Cuáles son nuestros objetivos generales? Por un lado, formar criterios de diseño, ¿sí? En temas de sustentabilidad y cómo se relaciona con las técnicas constructivas y con la tecnología. De esta manera poder tratar de lograr integralidad en los diseños de proyectos. Incorporar estas perspectivas disciplinares, obviamente al desempeño futuro y profesional, ¿sí? Que los puedan vincular mucho mejor con el medio de lo que hoy nos vincula una formación básica como la que tenemos. Y bueno, y la última, tender una formación de una visión que abarque el proceso productivo del hábitat comprometido con el entorno físico y social, que nos parece un tema importantísimo. Nuestro rol es muy importante, somos quienes podemos producir espacios que se habitan. Sabemos que nuestro país tiene un grave problema de déficit habitacional, tenemos prácticamente una falta y una carencia de 4,5 millones de viviendas, con lo cual trabajar en estas temáticas realmente consideramos que es muy importante. Bueno, los objetivos en sí, los particulares, los pueden leer. No sé si muchos están viéndolo desde el celular, se los puedo leer yo. Por favor, quienes tengan prendido el micrófono, traten de, por favor, apagarlo, así todos no escuchamos el sonido ambiente, ¿sí? Bueno, generar ese cuerpo de criterios, ¿sí? Que nos parece importantísimo para poder justamente analizar, evaluar y ver qué alternativas podemos tener para aplicar en todas las fases del proceso de proyecto, productivo y en la ejecución de las obras, por supuesto. Alentar una conducta indagatoria, analítica y reflexiva, nos parece también muy importante, ¿sí? Y, por supuesto, también promover la actitud creativa, o sea que, en definitiva, además de aportar y de generar estos criterios de cómo abordar los problemas, siempre aparece esta cuestión de promover una actitud creativa. Nos parece que, en definitiva, somos diseñadores y por más que apliquemos soluciones que tengan que ver inclusive hasta con una normativa, también tenemos que diseñar no solo el espacio habitable en su generalidad, inclusive diseñar la parte con la que logramos realmente
un diseño pasivo o generar una cierta arquitectura sustentable. Bueno, ¿cómo vinculamos todo esto el proceso del diseño sustentable pasivo y la relación con las técnicas constructivas, ¿no? El uso eficiente de los recursos, el ambiente natural, cultural como herramientas de diseño, el proyecto constructivo, todas son cuestiones que las vamos a ir abordando a lo largo de todo el curso. Y cuestiones que son de base, que las vamos a ir trabajando también, ¿sí? Profundizar la eficiencia tecnológica, optimización de los recursos, eficiencia energética, el confort de habitabilidad, iluminación y ventilación natural, que son dos temas que los vamos a trabajar muchísimo en el presente curso, la racionalización y estandarización de los materiales, la coordinación dimensional, los aspectos sustentables de las técnicas utilizadas y los elementos componentes. Algo también del ciclo de vida y del mantenimiento de los edificios. Y como tema también para agregar, el diseño arquitectónico y las energías renovables, que de hecho este año vamos a tener algunas charlas de algunos profesores y personajes especializados en la temática que nos van a impartir algunas charlas, algunas presenciales y algunas serán en formato online desde otra universidad. Bueno, ¿por dónde comenzamos todo esto? Bueno, principalmente entendiendo un poco dónde estamos parados, ¿no? El ambiente que nos circunda, este tema de la biosfera, ¿no? Sabemos la atmósfera, la litósfera, la hidrósfera, la suma de todos estos ecosistemas que conforman un sistema que es cerrado y que es autorregulado. Con lo cual, todos están interrelacionados entre sí y por lo tanto esto debe generar una situación de equilibrio. Ahí van a aparecer algunos conceptos que vamos a comenzar a manejar un poco más adelante, que tienen que ver con el concepto de entropía y otras cuestiones que las vamos a ir desarrollando en las siguientes charlas teóricas. Bueno, un poco el cuadro que están viendo, la evolución demográfica de la población humana, la interacción del hombre abarca toda la biosfera, hablamos de globalización, ¿sí? Los impactos ambientales y tres cuestiones fundamentales que tienen que ver: la explotación de los recursos, la polución y las perturbaciones de los sistemas naturales. Nos parece muy interesante este concepto vertido por Albert Couchy de la Sociedad Orgánica en Barcelona, que dice: en cuanto a la sustentabilidad es importante, ¿sí?, entender el manejo del sistema industrial, el soporte de nuestro modelo económico, es un productor de residuos, basado en las concepciones económicas de los siglos XIX y XX, que consideraban que la matriz biofísica era ajena a los procesos económicos, hasta el punto que algunos de sus componentes productivamente esenciales, como el agua, el suelo, el clima, entre otros, eran bienes libres e irrelevantes. Bajo esa premisa, la industria realiza un bombeo sistemático de materiales desde la litósfera hacia la superficie terrestre, un bombeo en continuo aumento para satisfacer el aumento de demanda de producción que exige su promesa de progreso y su extensión a una creciente humanidad, el cual ha generado buena parte de los problemas ambientales que ahora reconocemos, ¿no? O sea, en realidad hay una toma de conciencia hoy que, bien sabemos, hay muchas cuestiones no las hemos podido solucionar y no se van a solucionar en un corto periodo, pero sí sabemos que ya hay un grado de conciencia en el que sabemos que como estamos funcionando no podemos continuar, con lo cual nuestra actividad de producir espacios habitables se va a modificar indudablemente. Jorge, te hago el pase a estas diapos que... Gracias, Julián. Gracias. Bueno, acá lo que tratamos de establecer es cuáles son las concepciones o el concepto del ambiente y en realidad cómo se fue concibiendo el ambiente, ¿no? A medida que fue transcurriendo el tiempo que nos llevó, se suscitaron este tipo de problemas. En principio, ambiente se denomina al entorno donde conviven tanto elementos bióticos como abióticos. Estamos hablando de abióticos, aquellos que conforman materia y energía y que tienen que ver más con el mundo natural que no emana vida, ¿no? Estamos hablando directamente de elementos como el agua, el sol, el aire, el suelo, las rocas, y los elementos bióticos, que obviamente está referido a todo aquello que emana vida, como son el reino animal y el reino vegetal. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo es el funcionamiento
interactivo de estas dos partes? Bueno, en principio hay una autorregulación, es decir, todos los seres vivientes, como las materias y energías que componen el mundo, lo que hacen es tener una autorregulación. En consecuencia, ante esa autorregulación, lo que se produce es un equilibrio, un balance que como ha funcionado toda la vida. Siguiente, Julián. Pero también está el otro ambiente, que es el ambiente generado por el ser humano y que se apoya sobre este ambiente natural que nosotros conocemos, ¿no? ¿Cuáles son estas cuestiones? Bueno, son meramente culturales, dentro de las cuales la arquitectura está dentro de ese caso, ¿no? Son todas aquellas acciones que ha desarrollado el hombre sobre el ambiente natural y que obviamente le ha impuesto modificaciones, entonces estamos hablando de causas del tipo antrópicas. Esto también nos habla del grado de dominación que ha tenido el ser humano sobre el ambiente. En principio, en los principios de la humanidad, el ambiente resultaba un lugar agreste, difícil, era peligroso. Y a medida que lo fue conquistando, se fue revirtiendo la cuestión hasta llevarnos a la situación actual. Es decir, todo lo contrario, ya no es un elemento a conquistar, sino que está bastante dominado, pero podríamos decir sobredominado. ¿Qué sucede a este respecto? Siguiente, Julián. Bueno, ¿cuál fue la concepción del ambiente? Hasta mediados de los 60, que es cuando se produce estas problemáticas que empiezan a ser detectadas y que en principio lo que registran son problemas del tipo económico, pero asociado a eso son los que traen los problemas ambientales. Al ambiente se lo concebía como un proveedor inagotable de recursos. Es decir, aquello que podía surtir capaz meses todas las necesidades que recurriera el ser humano, pero y con una capacidad infinita, es decir, que lo vertía absolutamente todo, pero también la concepción del ambiente era que tomaba los desechos, los reciclaba, se los hacía cargo. Bueno, a partir de esta década sucedió que no era así. Se empezaron a ver problemáticas con las explotaciones de recursos, con la generación de residuos, y obviamente con el origen de lo que fue el calentamiento global. En este punto quiero aclarar algo, el calentamiento global está registrado a mediados de los 60, pero si tomáramos punto de partida de alguna manera de cómo se fue sucediendo esto, podríamos situarnos hasta incluso desde la Revolución Industrial, que es donde se empieza a emanar determinados tipos de tóxicos en el ambiente. Siguiente. Bueno, ¿cuál fue la respuesta a esto? A estos problemas? Bueno, luego de varios encuentros, idas y venidas entre determinados países, la comisión llamada Comisión Brundtland para el Medio Ambiente del año 1987 hace un informe donde desarrolla todas aquellas cuestiones que tienen problemáticas relacionadas al medio ambiente, pero también relacionadas al equilibrio social y al desarrollo económico. Y en consecuencia trae una de estas frases, que es la más famosa y la que trata de indicar, que es que establece que el desarrollo sostenible es aquel desarrollo capaz de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las necesidades del futuro. Es decir, sin dejar en posición de peligro la administración de recursos a generaciones futuras. ¿Cómo se aplica esto a la arquitectura? Porque esto es un desarrollo para todas las actividades del ser humano, fundamentalmente económico, pero también, como vemos, está contemplando la cuestión social y la cuestión ecológica. Siguiente. Antes de hablar, queríamos aclarar una cuestión. Ustedes van a encontrar muchas veces en bibliografías, en audios, donde se habla de sustentabilidad o sostenibilidad. En realidad, ambos términos se utilizan indistintamente para referirse a una misma cuestión. Acá lo que les mostramos es simplemente una definición un poco más rígida, que tiene que ver más con una cuestión de diccionario, pero que en definitiva lo que trata de hacer es establecer quizás alguna diferencia entre uno y otro, aunque hoy masivamente se utiliza indistintamente. Sustentable se considera aquello que se mantiene por sus propios medios, es decir, es de carácter endógeno, ¿sí? El mismo ambiente desarrolla y soluciona sus mismas problemáticas, en tanto que sostenible
necesita desarrollar determinado tipo de factores, es decir, de un carácter exógeno, para llegar a ese mantenimiento en el tiempo de los factores. Es decir, trata de buscar equilibrio a través de un desarrollo propio. Por lo tanto, esta última sería la más adecuada, pero, repito, se usan indistintamente los términos. Siguiente. Para entender la sustentabilidad de la arquitectura, por ejemplo, basta ver esta imagen, ¿no? Casi no se detecta el medio natural, se pueden ver lugares totalmente en sombras. Imagínense un lugar tan sellado como ese, donde la tierra no tiene capacidad de absorción. ¿Qué pasa cuando llueve? ¿Qué es lo que arrastra esa lluvia? ¿Hacia dónde la lleva? La polución que se genera. Bueno, yo creo que la imagen de por sí cuenta mucho con poco de lo que realmente se está produciendo. Siguiente. Bueno, acá tenemos datos y cuestiones de lo que se genera, ¿no? Y que están muy relacionados con los impactos medioambientales. Por ejemplo, la extracción indiscriminada de recursos, la generación de canteras, la generación de desechos de la construcción, la generación de polución y lo que es también la modificación del aspecto del medio natural, cómo se ha convertido todo en un artificio. Fíjense que la construcción se lleva el 50% de los recursos, es el que da los 35% de las emisiones de dióxido de carbono, y en el caso puntual de Argentina, ahí tienen datos, 40% de energía, 25% de emisiones, 45% de residuos, 20% de agua, 30% de polución aérea y 35% de polución térmica, lo cual no es poco. Ya vemos que la industria de la construcción es uno de los factores más importantes a modificar. Siguiente. ¿Cuál es la definición de arquitectura sustentable? Y la verdad que es muy difícil establecer una definición acabada. Lo que vamos a encontrar son apreciaciones de diferentes arquitectos. Es el caso de Foster, por ejemplo, cómo concibe la arquitectura sustentable, ¿no? Donde él cree que los espacios saludables, la viabilidad económica y el suplir las necesidades sociales tienen que ver ya desde la etapa del proyecto, ¿no? Yo creo que es una definición que sintetiza bastante cuál es la idea. Porque en definitiva, si nosotros llevamos la aplicación del cuestionamiento que hay sobre el desarrollo sustentable de la arquitectura, la búsqueda en definitiva es de equilibrio, ¿no? Y nos atañe, que tiene que ver con la manera en que se produce y la manera en que se consume. Entonces, si encontramos equilibrio en ese punto de vista, iríamos en el camino adecuado. Siguiente. Si empezamos a mirar arquitecturas, las determinadas quizás arquitecturas vernáculas, vemos que el tema de la sustentabilidad no es nada nuevo. Es el caso de estos burkas que son viviendas de las estepas de Mongolia, donde trabajan con los materiales propios del lugar, con la forma misma. Siguiente. Es el caso de estos bohíos, por ejemplo, en las áreas tropicales, que tienen esa forma cilíndrica que no es caprichosa, que tiene que ver con una cuestión de exponer lo menor posible a la radiación solar superficies y también trabajar con materiales del lugar. Siguiente. Y las cubiertas verdes. Una cuestión que se considera bastante innovadora, bastante nueva, sin embargo, ya viene siendo utilizado por los países nórdicos por cuestiones que tienen que ver no solo de disponibilidad material, sino la calidad de optimizar el ambiente interior de los espacios. Siguiente. Tenemos el caso también de Fugler, ya más avanzado en el tiempo, donde ha desarrollado un tipo de arquitectura donde, si bien la sustentabilidad como concepto o la arquitectura bioclimática no era considerada como tal, ya tenía esos rasgos. O sea, el trabajar con elementos producidos en forma seriada, el tener una coordinación regular de las partes, es decir, producir la mayor cantidad de partes iguales, la concentración de servicios en un espacio central y por donde se emitían las altas temperaturas
que podían llegar a generarse dentro de los espacios y que eran evacuadas a través de un ducto que figura en el pináculo de la vivienda. Siguiente. Y tenemos un caso más cercano que es en el área nuestra, que tiene que ver con Vladimir Acosta cuando desarrolló este famoso sistema que se llama sistema Helios, donde va trabajando con planos verticales dispuestos de distintas maneras para resolver la protección y la absorción solar de diferentes modos de acuerdo a su ubicación. Siguiente, Julián. Y llegamos a casos más nuevos, como es el caso de Renzo Piano, ¿no? Donde la arquitectura acá ya se funde con la naturaleza, es decir, se mimetiza, trata de desarrollarse de manera tal de que de alguna manera no modifique el paisaje, pero también trata de ir recurriendo a cuestiones que tienen que ver con aprovechamiento, como tiene que ver con la radiación solar, con las formas de ventilación. Siguiente. Bueno, acá me parece que te paso la... Bueno, bien. Bueno, hay una cuestión interesante a abordar que obviamente tratamos de ser bastante puntuales, que tiene que ver con el tema del diseño. O sea, en definitiva, más allá de, creo que lo dijimos también al principio, de nuestra temática principal en cuanto a temas de tecnología y demás, inclusive consideramos que nuestra función es esta principalmente, la función creativa y la función del diseño. Y a través de herramientas y criterios específicos respecto a temas de sustentabilidad, bueno, justamente podemos tener mucha más espalda para poder resolverlos, ¿no? Y para poder justamente hacer eso, crear. Bien, dentro de las temáticas que vamos a trabajar en el año, ¿sí? Tiene que ver con las técnicas constructivas y con la innovación tecnológica. ¿Sí? Creemos que la sustentabilidad en sí misma no es un tema cerrado, un tema que pueda ser tratado en forma individual y por separado de toda la actividad que tenemos como diseñadores, como arquitectos, ¿no? Bueno, las técnicas constructivas innovadoras, contemplando racionalización y estandarización. Un punto que recién mostraba Jorge, que era el tema del grave impacto que tienen todos los desechos de las obras. Hoy en día podríamos contemplar ejecutar una obra 100% llamada tradicional, entre comillas, pero que si trabajáramos con racionalización y con estandarización, sin utilizar técnicas innovadoras, ya tendríamos quizás un impacto que lo podríamos, por ejemplo, reducir a un 50%. ¿Sí? Los cientos de miles de litros de agua que utiliza una obra, o que muchas veces se desperdician, ¿sí? La gran cantidad de cientos de kilos o toneladas de desperdicios de las obras, y por allí comienza realmente la arquitectura sustentable, por el no impacto. O sea, también aparece el criterio donde uno utiliza herramientas y las muestras son actuales y aparecen, pero también está lo que no se ve. ¿Sí? Lo que no se ve es el no impacto, o sea, cuanto menos impactamos, más sustentables seremos, en definitiva. Bueno, la eficiencia de los recursos, justamente, los recursos proyectuales, los recursos productivos de obra y los recursos del mantenimiento del edificio. O sea, ¿cuántos años más o menos tenemos pensado que va a durar ese edificio y cuánto va a costar mantenerlo? ¿Sí? Porque podemos tener un bajo costo productivo, una baja incidencia, pero resulta que es un edificio que necesita muchísima energía para ser utilizado, para lograr un confort adecuado, con lo cual no sería coherente. Por lo tanto, siempre volvemos a ese concepto de equilibrio, ¿sí? Siempre. Bien, la eficiencia energética, también muy ligada a la eficiencia de los recursos, por supuesto. Las nuevas tecnologías al servicio del proyecto técnico constructivo de los espacios habitables. Cuando hablamos de nuevas tecnologías, ya después un poco lo vamos a conversar, no quiere decir todo lo nuevo, sino aplicar tecnologías que a veces son del pasado, pero que las reinventamos, las reutilizamos y las acomodamos a la situación actual. El confort de uso y las energías renovables.
Les aclaro, si se corta la comunicación, porque hay un periodo de 40 minutos, nos volvemos a reconectar y continuamos, no hay ningún problema, ¿sí? Bueno, ¿a qué nos referimos básicamente cuando hablamos de tecnología? Porque nos parece un término bastante banal y sin embargo, cuando preguntamos generalmente en las clases qué supone cada uno o qué concepto tiene sobre tecnología, obtenemos una enormidad de definiciones diferentes. Con lo cual, partimos de la base de que muchas veces estamos interactuando y hablando de tecnología o de innovación tecnológica y estamos entendiendo cuestiones diferentes. Es muy simple, ¿sí? El concepto de tecnología, hay una definición que es muy básica, tiene que ver con, es la aplicación de un conjunto de conocimientos y habilidades con el objetivo de conseguir una solución que permita al ser humano desde resolver un problema determinado hasta lograr satisfacer una necesidad de un ámbito concreto. No es ni más ni menos que esto. Después vamos a encontrar muchas otras definiciones, la tienen ahí por debajo. Y lo que recién charlábamos, ¿no? Esto de que a muchos nos pasa que cuando hablamos de tecnología nos parece que hablamos de algo nuevo o de algo que nos va a innovar en forma actualizada y que va a ser diferente a lo que conocíamos. Bueno, en concreto no es así, sino que la tecnología acompaña a la humanidad desde tiempos tan antiguos que tienen que ver con la sucesión, digamos, de inventos y creaciones, innovaciones que fueron generando esa tecnología apropiada para para el desarrollo de cada sociedad. Bueno, cuando hablamos de las tecnologías, hablamos de cómo es este pasado.